La existencia de contrapesos es quizá una de las principales características que dan razón de ser a un país democrático. Sin embargo, en México se está librando una lucha entre poderes con destino incierto. Los problemas entre el Ejecutivo y el Poder Judicial han ido en aumento a tal grado que hoy por hoy el Legislativo se ha sumado a la batalla. La propuesta de crear una sala especializada anticorrupción en la Suprema Corte de Justicia obligará a la incorporación de 5 ministros más. Pero ¿cuál es la verdadera intención detrás de esta propuesta? ¿Habrá un avance real en la lucha contra la corrupción? ¿O será solamente una pantalla para incidir en la autonomía del Poder Judicial? Yo soy Magda Bastida, quédese conmigo, esto es A Fondo. A Fondo con Magda Bastida. Para que podamos empezar a comprender la batalla que se va a librar, es necesario entender cómo está estructurado el Poder Judicial, esta estructuración y el funcionamiento. A partir de ahí surge el debate. ¿Debe de aprobarse esta propuesta o no debe de aprobarse? ¿Y qué es lo que va a pasar más adelante? Además, también veremos para el bloque 2 el lado oscuro del Poder Judicial. No todo es miel sobre hojuelas. Para el tercer bloque ya entraremos de lleno con la discusión. Una sacudida al Poder Judicial. ¿Es necesidad o intención de control realmente lo que se está empezando a plantear? Para el cuarto bloque, pues entraremos con las conclusiones. ¿Cuáles van a ser los alcances de esta iniciativa propuesta? Así es como comenzamos A Fondo. El líder del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que presentará una iniciativa de ley en la que pretende reformar algunos estatutos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde pues finalmente se pretende crear una tercera sala especializada en asuntos anticorrupción. Con ello implicaría también la necesidad de que llegaran a este Poder Judicial 5 ministros más. ¿Cuáles son los alcances de esta iniciativa propuesta por Ricardo Monreal? ¿Qué repercusiones son las que va a llegar a tener? Y sobre todo hay que analizar cómo funciona el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial para que realmente se esté planteando la posibilidad de una incidencia directa sobre los poderes, esto de facto. Así es como iniciamos este programa y doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy, a quien agradezco infinitamente que nos acompañen, a Damián Cepeda Vidales, senador por el PAN. Bienvenido. Muchas gracias, Magda, qué gusto Gracias saludarte. También. Además, José Camacho Vargas, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Encantados de que nos acompañes. Y Jorge Alcobilla de Casa, analista político. Te agradezco, Magda, y un gusto siempre estar con ustedes. Muchísimas gracias. Pues está puesta la pregunta sobre la mesa. ¿Cómo funciona el Poder Judicial? Y realmente, ¿cuál podría ser la trascendencia de presentar una iniciativa como esta de Ricardo Monreal? A mí me parece el tema más delicado que ha sido puesto en la mesa por Morena hasta este momento de este gobierno. No comparto la idea o no creo esto de que es una iniciativa solamente de un senador, así sea el coordinador. Me parece que no es casualidad que esa misma semana de la presentación estuvo desayunando con el presidente, luego el presidente tuvo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que es parte de una estrategia de dominio total del Estado mexicano que está implementando el gobierno. O sea, lo que me estás queriendo decir es que hay una mano que mece la cuna. Sí, claro. Yo creo que esto viene del gobierno de Andrés Manuel y es el intento de controlar el Poder Judicial. Y no está, digamos, fuera de toda lógica. ¿Por qué? Porque hay que ver lo que ha pasado. O sea, primero un ataque o una confrontación hacia el Poder Judicial. Después, crítica a los órganos autónomos que han tenido posturas, digamos, críticas. Luego, buscar poner a incondicionales en los diferentes cargos. 2 ministros ya los puso, a todos los nombramientos que se están dando de la CRE y demás. Entonces, hay una estrategia en donde se está buscando controlar, digamos, el Estado mexicano en su conjunto de parte del presidente. Y esto sería lo más grave. ¿Por qué? Porque en México hay separación de poderes, división de poderes. El Poder Ejecutivo ejecuta los programas de gobierno, el Poder Legislativo legisla, y el Judicial es el juez. Y el máximo órgano es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si pasa esta reforma, que lo que propone es ampliar de 11 a 16 el número de ministros, van a controlar a la Corte, porque tendría 5 nuevos nombramientos. ¿Quién los va a poner? Él, porque al final los Pero debe ya poner. de antemano hay 2. Por eso. Le sumas 2, lleva 7, le faltaría 1. ¿Por qué digo 1? Porque con la mitad más el voto de calidad del presidente haces mayoría. Ese 1 yo creo que lo saca de los que ya están, o bien, si no, en el 21 sale el ministro Franco y ahí tendría otro nombramiento.
y si no, ni siquiera eso necesita, porque hay acciones muy importantes que la Corte determina que solo necesitas un tercio. Déjenme Con un preguntarlo. tercio bloqueas cualquier declaratoria de inconstitucionalidad, por ejemplo. Déjenme preguntarlo de la siguiente manera, porque tú me dices que esto podría ser como una AMLO venganza, ¿no? Para la Suprema Corte de Justicia por no haberse asumido desde un principio. Pongámoslo de esa manera. No venganza, yo diría una estrategia de control absoluto del presidente de la República de todo ámbito de gobierno Bien, en el país. en este intento de controlar, si realmente así fuera, entonces no tendría por qué haber salido la secretaria Olga Sánchez Cordero a decir que pues no está de acuerdo con este planteamiento. Entonces como que no hay mucha concordancia entre una cosa con la otra, ¿no? Suponiendo que es pues la principal voz dentro del Ejecutivo en este momento, cuando no está hablando el presidente, es Olga Sánchez Cordero. Pues mira, yo te diría que hay que entender, a mi juicio, este gobierno cómo se maneja. Filtran ideas, salen temas, luego cambia de opinión, en fin, y al final está la agenda ahí latente. Entonces yo diría, no demos por muerta la iniciativa. Por algo la pusieron ahí. El coordinador de Morena no la hubiera presentado si no fuera parte de algo platicado. Razones No lo oscuras, como lo planteas. José Camacho. Fíjate que yo creo que vale la pena primero comentarles a nuestros amigos que nos hacen el favor de ver que en todos los estados-nación del mundo, los 193 que tiene registrado Naciones Unidas, existe en los sistemas democráticos una división de poderes. Hay un poder legislativo, como bien dice el señor senador, hay un poder ejecutivo y un poder judicial. No hay ni quién es más importante ni quién es menos importante. Los tres poderes son iguales y quizá en nuestro sistema político, desde la Constitución de Apatzingán, el poder legislativo tiene preeminencia sobre los otros dos poderes. ¿Por qué? Porque tiene la representación nacional. Pero los tres son iguales y hay un contrapeso, lo decían los fundadores en Filadelfia, ejecutivo y legislativo. Pero el judicial, en muchos casos, está por encima de los otros dos porque es árbitro, de acuerdo a lo que señala el 105 constitucional. Sobre lo que comentas tú de la reforma para incorporar actualmente la Corte, que es uno de los entes en los que se deposita el Poder Judicial, tiene 11 ministros y hay 2 salas. Se piensa, o el comentario que se dijo, fue que se aumentara una sala más, 5 ministros más, y que hubiera una sala ya no solamente penal y civil, laboral y administrativa, sino una que viera asuntos de corrupción. Y lo primero que se pregunta a la sociedad, nosotros recordamos, de acuerdo a lo que señala el presidente López Obrador, desde el 1 de diciembre ya no hay corrupción en este país, no habría necesidad de que hubiera una sala exclusivamente para asuntos de corrupción. Y 2, no hay tantos asuntos de este tipo como para crear una sala civil y penal. Te pongo el caso, en el Reino Unido de España existe lo que se llama el Tribunal de Cuentas. Podríamos nosotros crear un Tribunal de Cuentas que atendiera estos asuntos, pero no atentar contra... Que al final de cuentas, perdóname Magda, es lo que dice el senador. Pero en ese caso ya existe el Sistema Nacional Anticorrupción, pero tampoco les han puesto a los magistrados. O sea, creo que ahí puede haber una contradicción. Pero es otro nivel. Concluyo. No creo que sea necesario, cuando menos, dar la apariencia que se está atentando contra la autonomía del Poder Judicial. No es necesario, no es el momento para una reforma de este tipo. No es el momento y es un atentado, como lo planteas, Jorge. Ahora sí, porque te veo ya con la idea puesta. Mira, yo también quiero decirle a nuestros amigos en casa que efectivamente existen muchos argumentos teóricos. Lo que se plantea en la mesa es la decisión contramayoritaria, cómo unos pocos pueden decidir sobre las decisiones que hemos tomado nosotros como pueblo mexicano. Pero yo iría algo más allá. Vámonos a argumentos concretos, porque eso es lo que quiere la gente en su casa. Más que teoría, más que hablar de la independencia o autonomía del Poder Judicial, ¿quién regula el Poder Judicial en este país? Es una vergüenza que en México no tengamos a ningún político procesado por asuntos de corrupción. Vemos en otros países como Perú, Brasil, donde tenemos a expresidentes presos, ¿no?, por los casos de Odebrecht. Aquí en este país no ha ocurrido nada. Por eso yo diría lo más importante, cuando se politizan estos asuntos también habría que decirle a la gente en su casa que las fuerzas políticas no miden sus argumentos
ministros, porque si fuéramos a ese cálculo político, diríamos que el gobierno solamente ha elegido 2 ministros. Pero hagamos cuentas en casa. Y entonces los otros 9 ministros que conforman también esta Suprema Corte deben favores a las fuerzas políticas que gobernaron en su momento, hay que decirlo con todas sus letras. Estaríamos dudando de la probidad de los 9 ministros que fueron elegidos durante la época del PAN y del PRI. Me parece que no, sería como tanto que extender este manto de dudas a una situación que debe ser importante. Y solamente le digo aquí a mi querido senador lo siguiente. Básicamente nosotros lo que tenemos que hacer es buscar los acuerdos políticos importantes para este país. Como se dio en su momento las reformas del Pacto por México, también tenemos que ver esta reforma como una oportunidad, tal vez no una reforma constitucional, pero sí una reforma legal para ver los temas de la ley orgánica como el nepotismo, ¿no? El tráfico de influencias, y como en su momento lo dijo Monreal, y me parece, no, sin filias, sin fobias, yo no estoy a favor ni de uno ni de otro bando. Al final del día sí me parece que hay una red institucionalizada de corrupción cuando tenemos en algunos circuitos magistrados que tienen a más de 20 familiares dentro de su propia adscripción. Déjame ver si entonces lo podemos poner con palabras más claras antes de pasar directamente con Damián. Lo que me estás queriendo decir es que la corrupción está totalmente impregnada en el Poder Judicial y que entonces es por eso que es necesario crear un propio sistema, microsistema anticorrupción o un órgano regulador para combatir la corrupción al interior de este sistema, tal como lo está proponiendo Ricardo Monreal. Mira, lo que yo creo que es importante es poner los temas sobre la mesa. Tuvimos en diciembre una discusión de los salarios de los ministros de la Corte, que ganaban más que algunos ministros en Estados Unidos o ganaban un poquito menos que los ministros en Suiza y Australia. 331,000 euros, para que toda la gente lo sepa en su casa, 7.7 millones de pesos al año, cuando en México ganan 5.8, 5.9 millones de pesos, y que luego vino una elección del presidente de la Corte y deciden voluntariamente reducir un 25%, pero es una lástima que no se haya procesado una ley y que no solamente queden en buenas intenciones. Mira, Magda, déjame hacer un comentario nada más. Yo creo que los temas o las posturas aquí no están peleadas. Todos queremos que se acabe la corrupción en México. Perfecto. ¿Dónde están? ¿Dónde están los juicios? ¿Dónde está la justicia que prometió el presidente Andrés Manuel? ¿Por qué no han acusado a nadie de Odebrecht? ¿Por qué no han llevado a la justicia a nadie del pasado? Porque no quiere, porque está perdonando, porque él está diciendo, no, a ver, aquí no hay nada. Ya se acabó la corrupción, ya no los voy a procesar. No, señor presidente, usted no tiene facultad para andar perdonando a nadie. Tiene que procesar a quien tenga un delito de corrupción. Y eso incluye el Poder Judicial. O sea, aquí yo no estoy defendiendo nada. Si alguien tiene nepotismo, pues que se le castigue. Si alguien comete un delito de corrupción, que se le meta a la cárcel. Punto. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo en que con ese discursito se agarre de pretexto para dominar la Corte. A ver, ¿Y cuál es la diferencia? Nomás concluyo. ¿Cuál es la diferencia de lo que está haciendo Andrés Manuel con lo que se ha hecho en el pasado? Pasado hubo cuates, cuotas, lo que quieras, pero la Corte en decisiones importantes se ha comportado, creo yo, de manera adecuada, y si no, vamos mejorándola. Pero nadie había llegado al grado de poner a la esposa de tu constructor favorito de ministra de la Corte, y eso lo hizo Andrés Manuel López Obrador. Nadie había llegado al grado de decirle al Senado, me rechazas una terna de la CRE porque no son adecuados, te mando los mismos y si no los impongo. Entonces, lo que te está diciendo el presidente es que cuando llegue el momento de nombrar, no le va a hacer caso, no va a respetar la división de poderes, va a imponer a pura incondicional. Ayer nombraron para Pemex al actual presidente del Consejo Político Estatal de Morena, hoy es presidente de Morena, en Tabasco, y lo nombraron de consejero independiente en Pemex. Entonces, no hay nada que nos haga pensar que esos nombramientos van a ser independientes. Bien, José. Yo creo que ese es lo que acaban de comentar Jorge y Damián, es el verdadero problema. Jorge puede ser muy crítico del Poder Judicial, diciendo que no cumple con sus funciones y que ganan mucho y que todo eso, no lo digo yo, lo dijeron 30 millones de mexicanos. Es un ciudadano más de la República y tiene sus derechos fundamentales a salvo y lo puede hacer. Quien no lo puede hacer es el presidente de la República, porque se está entrometiendo en la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Qué bueno que tocas ese tema, José, porque se supone que por atribuciones el Poder Judicial tiene la capacidad para autorregularse.
Entonces, pregunto, ¿qué diantres tendría que estar haciendo el Poder Legislativo metiéndose en este sentido son ámbitos distintos. para poder modificar? Senador, dame la oportunidad. Son ámbitos distintos. En 1994 hubo una reforma muy importante al Poder Judicial. El 94. En 1994. Y se disminuyó de 26 a 11 miembros, como lo señalaba el constituyente del 17, y se creó un órgano encargado de los asuntos administrativos, que es la llamada, el órgano... El golpe de Estado de la Suprema. El órgano, ¿cómo se llama? El Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura Federal. Él ve la cosa administrativa, la litis y la defensa de la constitucionalidad, lo revisa la Suprema Corte de Justicia. Pero a ver, porque por una parte Monreal, en la propuesta de Monreal, él está proponiendo, sí, la sala anticorrupción, pero él también está proponiendo la eliminación del Consejo de la Judicatura. ¿Qué tan viable puede ser esto? Que tú ya me estás planteando esa reforma. Mira, al final de cuentas yo te digo una cosa, conforme a la Constitución, el senador Monreal, el senador Damián Cepeda, puede presentar cualquier iniciativa de ley. Estribará en que la mayoría de los 628 legisladores federales digan que están de acuerdo o que no están de acuerdo. Lo que me preocupa de algo muy grave que tal vez no lo podemos dejar pasar por alto, que hay un reconocimiento, tal vez yo interpreté mal las palabras del senador, que señala, por un lado, en otras épocas hubo cuoteo político, hubo amiguismo, pero no se puso a la esposa de un contratista. Me parece que esto es grave porque ha sido la oportunidad perdida tanto de la oposición, de PAN, PRI, que han gobernado en este país, que no han puesto los temas sobre la agenda. Yo diría, por un lado, ¿por qué? Si estamos en contra de esta reforma constitucional, ¿por qué no tenemos una oposición que haya planteado un tema de los procesos de selección de los ministros de la Corte? Y no solamente de la idoneidad de los candidatos, sino también, a mí lo que me preocupa es que cuando tú ves el nivel de comparecencia, unas preguntas también de nuestros señores legisladores, obviamente nuestro senador Damián Cepeda, pues ha sido una de las excepciones notables que ha tenido el Poder Legislativo, pero sí da pena algunas preguntas, donde simplemente no preguntan de test de proporcionalidad, interpretación, derechos humanos. Entonces, no, porque estás confundido, hermano. Perdóname. Yo te voy a decir una cosa, vergüenza las respuestas que dieron los propuestos. Pero también, como hay derechos, no hay obligaciones. Creo que es importante dar el debate de manera adecuada. Los señores legisladores tienen la obligación, no solo el derecho, de preguntar lo que ellos consideren. Pero es una vergüenza que los señores que fueron propuestos... Admiramos el sistema de Estados Unidos, pero no tenemos comisiones especializadas. No hay una corresponsabilidad, entonces. Experiencia. Déjame nada más recuperar el tema. En efecto, el proceso de nombramiento está equivocado. Nosotros propusimos ya que no tenga intervención el presidente, que no mande él una propuesta, sino que salga una convocatoria pública, que se hagan evaluaciones técnicas para que estés definiendo la final ante perfiles adecuados, pues, y de ellos escojas al mejor. Pero pareciera en un afán de encasillar a solamente 2 o 3 personas. No, una convocatoria pública, evaluaciones técnicas, toman los mejores. Mira, por ejemplo, para el titular de COFESE o de IFETEL, de Telecomunicaciones o de Competencia Económica, se hace un comité, ¿no?, de distintas personas, INEGI, Banxico, en fin, y se hacen evaluaciones. Y de los mejores evaluados, solo de ahí te pueden mandar la terna. Pero en este caso te encasillan a 2 o 3 Pasó por unanimidad, pero senador, porque llegó el mejor perfil. Pero no pasa así con los ministros. Entonces, vamos cambiando el modelo. 2, el pasado. Oye, ¿hubo cuotas y cuates? ¡Claro! Yo no soy defensor de todo lo que mi partido ha dicho en el pasado, o el PRI, claro que no. Hoy yo soy senador de la República y quiero cambiar las cosas, pues. Se suponía que Andrés Manuel López Obrador le prometió a la gente 1 de diciembre que iba a cambiar las cosas. Y hoy lo que está pasando es que no solo no las cambió, sino que está peor. Mi ejemplo con esta persona, que no es que lo quiera individualizar, sino que es que ha llevado al extremo las cosas. No le importa que no cumplan los requisitos de ley, no le importa que no tengan los perfiles, quiere incondicionales para dominar los órganos. A mí me parece peligrosísimo y vamos regresando al tema. Domine a senador, la Corte. se puede dar un debate cuando la oposición genera un debate sobre los comisionados de la CRE a partir del doble sentido de traspasarse notas y decir algunos albures como lo conocen en México. Ese es el nivel de debate que queremos de la oposición. Vamos a regresarnos un poco al tema. Una cosa es
el estilo de cada senador y otra cosa es la evidente falta de competencia que tenían los candidatos. Si tú aspiras a ser miembro de la Comisión Reguladora de Energía, es increíble que no sepas ni siquiera definir a qué se dedica. Damián, o sea, Damián, porque entre estilos y falta de competencia, el punto central es qué es lo que va a pasar con la Suprema Corte de Justicia. Y si bien es cierto, también tocaron un punto central, el proceso de nombramientos. Tal vez no ha sido el adecuado. Eso es parte de la parte, valga la redundancia, la parte oscura del Poder Judicial y la Suprema Corte. Con eso volvemos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no aceptará que exista corrupción en su gobierno. Esa fue una de las banderas incluso que utilizó, uno de los estandartes que utilizó pues como parte de su campaña. ¿Hacia dónde va? Pero más allá de eso, ¿cuál es el lado oscuro del Poder Judicial como para que de pronto se esté presentando esta discusión y se esté presentando una iniciativa en donde pues presuntamente algunos dicen es una suerte de querer controlar el poder en donde existen contrapesos, y por otro lado hay quienes dicen, no, sí se busca combatir la corrupción desde la Suprema Corte de Justicia? Mira, en todos los lugares, en todos los países del mundo, les ganó, participan dos poderes cuando menos para el nombramiento de los ministros de la Corte. Aquí en este país, hasta antes del 94, el Ejecutivo Federal de dedo nombraba a los ministros de la Corte. Con esta modificación, el Ejecutivo manda una terna, decide el Senado, no están de acuerdo, manda una segunda terna y decide entonces el presidente. Yo no lo veo mal porque tienen que decidir dos. Quizá aquí el secreto, senador, podría ser, tú estás hablando de un consejo que pudiera... Me gusta el modelo IFETEL, que sí participa el presidente, pero solo te puede mandar, por ejemplo, a la terna de los 5 mejores evaluados. Ah, perfecto. Pero oye, ¿qué pasó con la PGR, con la Fiscalía? No, pues nos mandaron a los mismos. Fue una burla, entonces no. Quizá lo interesante podría ser que en la segunda terna, modificar la Constitución para que la segunda terna, si no están de acuerdo los senadores, no lo nombre el Ejecutivo, lo nombra el Senado. Creo que estamos siendo más papistas que el Papa, porque habrá que decirlo, cuando estábamos en la alternancia en el poder y luego regresó el nuevo PRI cuando así lo nombraban, nadie se quejó del nombramiento de los ministros de la Corte. Tenemos hoy en la Suprema Corte, y nada más habrá que decirlo, tenemos por eso 30 millones de personas que estaban ligadas a partidos políticos. Oye, y nada más por eso y nada más lo que a ver, dejémoslo terminar. Está bien, espérame, déjame que termine yo. Estamos en desacuerdo, no con el nombramiento, con la forma, sino con las personas que han mandado. Mira, y el pasado, no estamos hablando del pasado. Y lo que hicieron ¿Qué mal, queremos pues que se saber del castigue a los del pasado? Y se puede defender lo indefendible. Mira, lo de ahorita, lo del 1 de diciembre para acá, eso es lo que estamos preocupados. La gran crítica y lo que nos debe preocupar en este país es la oposición que está desdibujada hoy por hoy. Vemos que la principal oposición vino desde el propio Morena. A mí me hubiera gustado ver citado en este reporte que nos das, Magda, a algún senador del PAN, algún senador del PRI, que hubiera levantado la voz con contundencia y que hubiera expresado algunas reformas de carácter crucial. Por ejemplo, hablemos también del nepotismo que existe. En algunos programas... Esa parte, la parte oscura. Hemos llegado, eso es la parte oscura del Poder Judicial, hemos llegado al sinsentido que ha habido gente en este programa que ha señalado que el nepotismo no es un crimen. Y entonces, a mí me preocupa porque cuando revisamos el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos y el artículo 220 y 221 del Código Federal, señala que ningún servidor público, primero, puede obtener una ventaja de su encargo, empleo o comisión. Y dos, que no puede tener familiares dentro de su adscripción hasta un cuarto grado de eso está mal. Eso no es crimen. O sea, no es un delito. Hay prohibición expresa. Que se cumpla, que los corra. Pero no es delito. No por eso vas a entregarle la Corte al presidente Andrés Manuel. Lo importante aquí, senador, es que creo que la propia oposición debe establecer los candados en la propia ley orgánica. ¿Cuántos años pasamos? Lo vamos a decir así. Establezcamos un parangón. Fue la oposición en México, yo nomás déjame decirte algo, fue la oposición en México, en el Senado, que evitó que el Andrés Manuel militarizara este país. Y hoy lo está queriendo hacer, aun cuando en el Senado le pusimos un dique y dijimos que la Guardia era civil. Y el señor ve la foto.
¿Qué tiene de civil esa imagen de lo que nombró de Guardia Nacional? Pero días después se vota a favor de la ministra. Déjame hacer, pero días después se vota a favor de la ministra. Yo no. No, habrá que decirlo así Yo también. no. Yo sé que tal vez tú testimonialmente no, pero no. ¿cuántos senadores se plegaron también a esa Bueno, eso es lo que tenemos que acabar. Entonces, yo lo que te diría es, a ver, el Poder Judicial, como todos los poderes, ¿necesita una reforma? Sí. Yo en que sí coincido, y estamos arrastrando el lápiz, en que hay abusos, sí, que se tiene que mejorar, que se tiene que cambiar distintos modelos hasta procesales. Por ejemplo, yo en lo procesal civil creo que tenemos que caminar hacia la oralidad y demás, y que sí tenemos que también acotar la discrecionalidad. Creo también que tenían altísimos las remuneraciones, ahí yo estoy de acuerdo, pero no por eso le voy a entregar el control a otro poder. Creo que tenemos que reformarlo dentro del Poder Judicial. Hay una situación y que vale la pena hacer bastante énfasis sobre esto. Si bien es cierto, mencionabas, Jorge, que bueno, entonces habría que pensar por qué nadie se quejó en su momento cuando Enrique Peña Nieto puso a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que muchos de ellos todavía están actualmente, ¿no? Si bien es cierto, pese a que él pudo haberlos propuesto, pues también generaron un contrapeso al interior del poder. ¿Por qué? Porque echaron para atrás la Ley de Seguridad Interior. Sí. Y es un claro ejemplo. Entonces aquí verdaderamente creo que valdría la pena entonces preguntarnos qué tan funcional es hasta este momento la Suprema Corte de Justicia y entonces hasta qué punto tendríamos que permitir que se sigan haciendo este tipo de modificaciones y si vale la pena el generar esta sala como lo está proponiendo Ricardo Monreal, pero a lo mejor con menos número de Déjame llegar a lo de la sala. No se necesita, te voy a decir por qué. Hay creado un sistema, ya, que hay una sala para atender los temas anticorrupción. No están nombrados, hay que nombrar a ellos. Están en el Tribunal de Justicia Administrativa. Por eso, porque no han querido nombrarlo. Hoy no puedes tomar una decisión si Morena no está de acuerdo. Solo le puedes evitar aquellos casos que se requieran 2/3 partes. Yo sí creo, por ejemplo, que es un exceso todo el modelo que se hizo. Una sala superior, un montón de esquemas regionales. Yo iría a ver una sala, de acuerdo, está ya en su lugar, no se requiere llevarla a la Corte, no mover al número de ministros en la Corte y sí hacer una serie de reformas al interior del Poder Judicial que eviten corrupción, nepotismo y demás. Entonces, no se necesita porque ya existe pues una sala. Pero, senador, ¿lo dejamos a la voluntad del Poder Judicial o cómo lo obligamos al Poder Judicial para que haga estos cambios desde las reformas que se hacen desde el Legislativo, solo no dando pie a que el Poder Ejecutivo invada al Poder Judicial. O sea, vamos atacando todos los problemas con reformas legales a la ley orgánica y demás, sí revisar el modelo incluso de la propia judicatura. Algo que me preocupa. ¿Por qué es importante que sí sea independiente? Nomás déjame decirte esto. Hay 3 figuras principales con las cuales la Corte controla la constitucionalidad, el que se cumple la Constitución en el país. El amparo, que te protege al ciudadano de un abuso de la autoridad. ¿Qué te va a proteger si la autoridad domina ese Poder Judicial? Nada. En los temas importantes le va la razón al gobierno. La controversia constitucional, que es cuando un gobierno invade las funciones de las facultades de otro, del Poder Legislativo, del gobierno municipal, estatal. Por ejemplo, aquí invadió con el tema de la CRE. No pudimos presentar la controversia constitucional porque Morena bloqueó, porque la tiene que presentar el presidente del Senado. Pero es importante que haya un ente que decida cuando hay un conflicto entre facultades de poderes. Y 3, la acción de inconstitucionalidad. Si Morena con su mayoría aprueba una ley que es inconstitucional, que viola los derechos humanos, por ejemplo, ¿a dónde te puedes ir a quejar? A la Corte. Si la Corte la domina el mismo partido con su presidente, nunca va a dar. Déjame preguntártelo sí, porque me parece que es un asunto bastante importante y además preocupante. Lo vimos ahora con la reforma laboral. Pues fast track. Se pudo aprobar y de hecho incluso los integrantes de Morena decían, ni siquiera necesito preguntarles, ¿no? O sea, con la mayoría que tengo... El Pacto por México fue igual. Con eso me alcanza para pasar. Espérame. Fue igual, ahorita entro ahí. Lo que decían es, necesito nada más que nosotros levantemos la mano. Le presentamos con 1/3 una acción de inconstitucionalidad y se les cae su reforma. Pero a ver, ellos decían, o sea, nosotros solos podemos... Ahí está el control. A lo que voy es, nosotros solos podemos hacer que se apruebe y lo vamos a lograr, ¿no? Se aprueba la reforma, y lo estamos viendo ahora, se aprobó la reforma laboral. En este caso podría suceder lo mismo y ahí me preocuparía más porque entonces, pues, perdóname que lo diga así, pero pues es que ahora son la chiquillada, ¿no? Pues mira, yo creo que somos lo que nos dio la gente de voto. O sea, para bien o para mal, hoy que hace esos abusos Andrés Manuel, pues ¿quién puso esos legisladores? Los ciudadanos. ¿Podría pasar hoy que no de la podemos misma bloquear, manera? ¿quién puso? Pues los ciudadanos.
Hoy que nosotros no tenemos ahí es porque no logramos convencer a los ciudadanos, entonces tenemos culpa. Sí, no puede hacer lo que quiera porque para modificar esto en particular necesita 2/3 partes de diputados y el Senado. Y en el Senado no tiene 2/3 partes Morena. Pero entonces vamos centrando el debate, digamos, autonomía, independencia del Poder Judicial, pero no cheque en blanco. Porque lo que no vemos son resultados. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están estos casos de evidente corrupción? Tenemos jueces en Veracruz que lucen relojes más caros que los del propio César Camacho, imagínate, ¿no? Es una cuestión bastante difícil de decir. Ahí no hay que iniciar eso. El Ejecutivo, el Ministerio Público, el fiscal, no lo tiene que hacer el Poder Judicial. Pero si no tenemos dientes para poder hacerlo, si no tenemos un senador que presente una iniciativa adecuada. Ayer Ciro Gómez Leiva sacaba en el programa una entrevista que le hicieron a López Obrador, que lo primero que iba a hacer, iba a enjuiciar al presidente Salinas. Tiene 140 días de gobierno y no ha hecho nada. Dijo que caerá el peso de la historia, pero que él no se va a encargar, pero además no son sus facultades. A ver, autonomía, independencia, pero no cheque en blanco. Con eso nos vamos a ir al corte porque vamos a regresar. ¿Necesidad o intención de control? Con eso volvemos. Qué buena se está armando la discusión en este programa de análisis y debate a fondo. Reestructuración, necesidad o intención de control. ¿Realmente hay una mano que mece la cuna? ¿Realmente la intención es que se pierda la autonomía de este aparente contrapeso que se vive ya dentro de la Suprema Corte de Justicia? Y voy a regresar y te voy a volver a citar, Jorge Aljobín, porque con esa creo que te la llevaste. Autonomía, independencia, sí, pero no un cheque en blanco. ¿Hacia dónde vamos? Yo te diría que me gusta ese razonamiento, creo que sí hay mucho por mejorar en el Poder Judicial, pero creo que es importante para el país que tengamos división de poderes, un ejecutivo que lleve a cabo sus funciones, un legislativo que legisle, que sea el encargado de nombrar, en fin, y un judicial que sea el juez. Necesitamos un Poder Judicial fuerte, no nos conviene. Déjame ver si me explico, si logro transmitir la idea. Andrés Manuel no es Dios, aunque sea popular. Se equivoca, es un ser humano y por lo visto está cometiendo bastantes abusos. Bueno, es que a veces le habla como a feligreses, ¿no? Creo que algunos pueden creer que sí lo es, pero no es Dios. A ver. Entonces, comete abusos, comete errores y debe de haber una división de poderes que ponga las cosas en su lugar. Si no tiene contrapeso una sola persona, si concentra todo el poder, tienden a convertirse en dictadores. Déjame abonar más a lo que estás diciendo. Eso es una monarquía, son reyes. Te voy a poner una cita en donde creo que me parece que va a abonar muy bien a todo este debate. En el libro Cómo mueren las democracias, de Daniel Ziblatt, se expone que los países que están transitando hacia el autoritarismo suelen usar los resquicios de la ley para ir acabando con los contrapesos del Ejecutivo, argumentando medidas a favor de la democracia. Y como diría Miguel Alfonso Mesa, bueno, como buen ciudadano, ¿cómo te puedes oponer, hablando concretamente del discurso, cómo te puedes oponer a que te digan que van a combatir la corrupción desde la Suprema Corte de Justicia? Fíjate, te voy a decir una cosa, es muy cierto la reflexión que tú dices. Hemos visto que el presidente de la República está atacando los órganos autónomos constitucionales. Los órganos autónomos constitucionales tienen una razón de ser. Le quitaron al presidente atribuciones que tenían ellos a su arbitrio y se crearon el Banco de México. Anteriormente le decían a un presidente, ya no hay billetes, pues échenle más. Y entonces Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en fin, las universidades públicas, el CREA, el INE que está a punto de desaparecer, son órganos que fortalecen el sistema democrático y que desafortunadamente en estas 99 reuniones matutinas que ha tenido el presidente, un día y otro día le ha estado pegando a estos órganos que son órganos, instituciones que fortalecen el sistema democrático de nuestro país. Magda, ¿sabes cuál es el gran problema cuando vemos las cosas como negro o blanco? ¿No? Como un cuadro de Carl Schmitt, si me dejan ser teórico, como amigo o enemigo, como una aniquilación de una fuerza política sobre otra. Creo que aquí lo importante es generar los grises. ¿Cuáles son esos grises? Los controles que justamente y evidenciar esta corrupción, pero con controles legales y evitar una flagrante, ¿no?, intromisión en el Poder Judicial. Y yo te diría simplemente algo.
Hablando a favor también del propio sistema que tenemos en el país, según los datos del propio Latinobarómetro, los partidos políticos tienen una confianza del 21% junto con el Poder Legislativo. El Poder Judicial no está muy lejos, 24%, y vemos por qué, porque hay una red de corrupción institucionalizada. Pero aquí, ¿cuál es el gran problema? Es que evidenciamos las cosas, decimos no es delito, están las leyes ahí, pero nadie las cumple. ¿Para qué nos sirve tener una ley válida, pero no eficaz? ¿Para qué queremos leyes que sancionen con 50, 80 años cuando no se cumplen en este país? ¿Para qué queremos ministros que se les paguen altos salarios cuando no vemos resultados en la realidad que todos los ciudadanos vivimos día con día? Vamos y nos enfrentamos ante una autoridad judicial que no respeta ni tus más mínimas garantías individuales cuando eres detenido por alguna falta administrativa. Pregúntale a cualquiera en la mesa que se haya enfrentado o que haya estudiado el sistema judicial y el sistema penal en nuestro país, si te muestran la orden por la cual está siendo aprendida. ¿Y agregar aprendida. más ministros va a acabar con este mal? Claro que no, hombre. A ver, ¿qué hubiera empezado a acabar con el problema? Que tienes razón. Por eso hay que cambiar las cosas. Hubiera empezado a cambiar el problema si se hubiera hecho caso a tener una fiscalía autónoma independiente. Porque muchos de los abusos que estás comentando se dan o en la detención, por cierto, con mucho mayor porcentaje cuando son las Fuerzas Armadas. El 80% de la gente detenida por el Ejército o la Marina alega que fueron torturadas. Y aún así ves la imagen del presidente nombrando a todos los militares a cargo de la seguridad. Es increíble el grado de traición a la promesa que le hizo a los ciudadanos de regresar al ejército a los cuarteles. Dos, el Ministerio Público, que es el que te acusa, que es el que hace la investigación, debería de estar ajeno a la visión política y no puso a una persona que yo puedo tener una buena opinión de él en lo personal, pero miembro de su equipo político, pues no dio el brinco que los mexicanos queríamos. Carajo, a ver, nosotros competimos contra él, queríamos ganar, pero al menos cuando ganó dije yo, bueno, pues va a cambiar México, ¿verdad? Porque dijo que iba a hacer todo esto. Ok, yo le voy a ayudar desde el Senado. Oh, sorpresa, no quiere cambiar nada, se quiere regresar, de hecho, al PRI de antes, a ese PRI de décadas atrás que dominaba todo el presidente, que era el rey absoluto. Hacia allá estamos caminando y es el peligro que estamos viendo. Yo, si me ponen una propuesta buena en la mesa o un tema, lo apoyo, sin tapujos, me subo, debato y digo, bien, presidente, como por ejemplo su programa de austeridad, pero no puedo apoyarlo cuando veo que no combate la corrupción. Dice que combate la corrupción, pero no licita. Está adjudicando directamente los contratos. ¿Eso es corrupción? Pero entonces vamos pidiendo reglas parejas. Justamente encontramos una investigación de un periódico de circulación nacional donde señala un subejercicio no justificado por parte del Consejo de la Judicatura Federal de 5.400 millones de pesos. Y entonces hace unos días hablábamos de la reducción del financiamiento de los partidos políticos que generaría un ahorro de 2.500 millones de pesos. Entonces hay que entrarle a todos esos temas, pero también habrá que decirlo, hay que denunciarlos. Porque si no hay una oportunidad de denunciar, de evidenciar las cosas, van a seguir de igual manera. Pero es que entonces parece que volvemos al mismo punto de lo que ha sucedido ya con todos los órganos autónomos. Lo que hace falta no es desaparecerlos, en este caso lo que hace falta tampoco es incidir directamente en ellos como para poder controlarlos. Entonces lo que está haciendo falta es una regulación adecuada. Y nada más déjame hacer una acotación, porque hace un momento lo que decías, hay graves errores en el sistema de justicia. Sin embargo, cuando tú te pones a platicar con todas las diferentes partes, la bolita pasa de un lado a otro, ¿no? Sí. Entonces, para empezar, el juez te dice, no, es que no integraron correctamente una carpeta de investigación. Entonces, ¿de quién es bronca? Del Ministerio Público. Pero, Magda, y el Ministerio Público lo que te dice, ¿cómo querías que yo generara una carpeta de investigación adecuadamente si no me dieron todas las pruebas? Entonces es error del primer respondiente. Ahora le echaron la culpa a la prisión preventiva. Hay una grave ahora falta. Resulta que la gente va a estar en la cárcel en tanto eres investigado para ver si eres culpable o no, por incompetencia del Ministerio Público que le está echando la culpa. Acabas de llegar a la incompetencia, pero en general del sistema de justicia. El verdadero problema es que entonces no se está llevando a cabo una regulación adecuada de todo esto, ¿no? Y dentro de lo que mencionabas del Sistema Nacional Anticorrupción, y que decías, bueno, la corrupción, ¿cómo la vamos a combatir desde ahí si están teniendo una serie de incongruencias y demás? Pareciera que están tratando de echar abajo el Sistema Nacional Anticorrupción, pero ¿y entonces por qué no reforzarlo? Pero vamos con yo diría que sí, a mí me parece que central de las cosas más importantes es la Fiscalía, porque es el Ministerio Público, tiene casi el monopolio, digo casi porque existe el ejercicio de acción penal, digamos, particular,
pero casi es el único, o sea, el monopolio del ejercicio de la acción penal, el único que te puede acusar. Si ese pilar está mal, no hay justicia en México. Y claro que hay que fortalecer también el Poder Judicial. Yo no digo que todos los jueces sean ideales, hay que entrarle. Lo que no creo es que la solución sea que Andrés Manuel controle la Corte. Entonces, para el diseño de políticas públicas lo que queremos es no ver las cosas como un costo de beneficio de mínimo o máximo. Simplemente lo que queremos es un compromiso justamente de las fuerzas políticas, tal como lo hicieron en la Guardia Nacional, que donde hay un equilibrio de estos poderes, cómo regulamos a quien nos regula. Sí, nomás al que final ve del día, qué ¿cómo lo hacemos? confianza nos dejó el presidente con el engaño que nos hizo. Porque legalmente es ilegal lo que hizo. Ese titular de la Guardia Nacional que nombró, que puede ser una excelente persona, si no pide licencia, como se están intercando a no pedir, está violando la Constitución. Porque la Constitución te deja lugar a dudas de que es civil. Tiene que estar adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública. No puede obedecer a dos mandos. No puede estar bajo Sedena y bajo Seguridad Pública. Y tiene una razón de ser recomendada por organismos internacionales y demás. Y el presidente dice, ¿saben qué? A mí la ley no me aplica, porque como yo soy bueno y soy honesto, y todos los demás son corruptos. Pero para eso hay poderes que hagan valer la ley. Senador, Vamos a hacer... Por eso hay que ir al Poder Judicial. Porque justamente lo que estamos buscando es que estos procesos de selección mejoren. Entonces, cuando elijamos ministros de la Corte, establezcamos una cuota para el propio Poder Judicial de la Federación, que al final del día, yo lo pongo en un término así, 1.400 jueces y magistrados. ¿No habrán al menos la mitad de ellos que sean de probada calidad? Yo creo que sí. Entonces, vamos seleccionándolo, pero ¿dónde lo tenemos en la ley orgánica? Sí, nada más que en esa parte oscura hay que recordar que el director del Instituto de la Judicatura Federal, en su momento Salvador Reyes Mondragón, renunció a su cargo por aquello de los reactivos que se les pasaron en los exámenes. Pero bueno, hay mucho que hacer ahí, claro. Yo no soy defensor de regulación. José, te veo muy callado. Vamos a irnos a la pausa y contigo regreso para empezar con las conclusiones. Qué bárbaros, estos señores me están haciendo burla, me están diciendo que si tenemos 2 horas de programa, hace 2 horas que estamos ya empezando la discusión y demás, pero oigan, a ver, tenemos 2 minutos para poder cerrar este programa. Es importante que mencionemos, pues, cuáles van a ser los alcances de esta iniciativa y si logrará Monreal que se apruebe o si de plano la oposición en el Senado va a lograr que verdaderamente, si es que existe alguna modificación, sea una modificación equilibrada. Vamos a entrar con este bloque de conclusiones y ahora sí, Damián, me tendrás que disculpar, pero empiezo contigo. Gracias. Fíjate que hasta donde yo tengo conocimiento, el viernes de la semana pasada, el senador Monreal comentó en una conferencia de prensa que pensaba en realizar una iniciativa que aumentara en 5 ministros la Suprema Corte de Justicia y que se incorporara una tercera sala. Fue lo único que dijo. Lo puede decir. La Constitución en su artículo 71 se lo permite. Pero para que haya una iniciativa, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial y del reglamento del Senado, perdón, del Poder Legislativo y de acuerdo al reglamento del Senado de la República, debe de tener ciertos requisitos y para empezar debe de ser por escrito. Así es que no hay ninguna reforma, fue un mero comentario que hizo el senador Ricardo Monreal y que después de unas horas o de un par de días, la señora secretaria de Gobernación, senadora con licencia, dijo que no estaba de acuerdo con ella. Ella puede decir lo que quiera, ella no es senadora en funciones, pero lo que sí es cierto es que los senadores pueden presentarlo, pero no hay que perder de vista, como ya lo dijo Damián, para una reforma constitucional, el constituyente permanente en el 135 te da un proceso nada sencillo y Morena pudiera pasar una reforma así en Senado de la República, pero en la Cámara, en diputados, pero en el Senado de la República no, porque no tiene el número suficiente. Así es que es una mera propuesta, no hay nada en concreto. Voy contigo, Jorge. Miren, yo solamente, ¿cuál es mi cámara? Aquí le quiero decir a mis amigos en casa. Miren, hay una frase de Martin Luther King que dice: nos duelen los actos de la gente, nos duelen los actos de la gente mala, pero lo que más nos duele, ¿no?, al final del día es la indiferencia de la gente buena. Yo reformularía esta frase para decir lo siguiente: nos duele
no nos va a doler los actos de las fuerzas políticas de siempre. Yo creo que sí lo que nos dolería a todos es la indiferencia de un gobierno que ha prometido y que debe de cumplir porque tiene un bono democrático de 30 millones de personas. Pero también me dolería la indiferencia de una oposición que no se comporte como lo hizo en la Guardia Nacional y que una semana después vote a una ministra de la Corte que están criticando. Entonces me parece que cuando uno dice una cosa debe actuar de manera recta. Y entonces menudo reto que tendrá el senador Cepeda, porque no solamente tendrá que pelear con la oposición, sino también tendrá que pelear con su propio partido que no se pone de acuerdo. Bien, voy contigo también. Fíjate que yo sí creo que los partidos políticos de oposición tenemos un reto. Evidentemente el resultado fue muy duro y hay reajustes y digamos estamos encontrando nuestra ruta. En lo personal yo no he titubeado en una sola. Yo creo que siempre hay que hacer lo correcto, no importa si es políticamente rentable o no, y no hay una sola votación en donde en lo personal no haya hecho lo que creo que es correcto para el país. No voté por ninguno de los dos ministros y públicamente lo dije además cuál era el motivo por el cual no. No voté por el fiscal general, aun cuando lo respeto como persona, me parecía que debía de ser alguien independiente. Estuve peleando en la Guardia Nacional porque fuera civil, no voté por los de la Comisión Reguladora de Energía, di la pelea en tema de Pemex y estamos haciendo nuestra lucha. La realidad es que los votos nos pusieron en una circunstancia donde Morena tiene mayoría, pero ahí vamos a estar tratando de convencer de que el país no se descarrile. Y en este tema en particular, sí llegó al grado de ingresar la iniciativa Monreal, pero no la ha leído en el Pleno. Digamos que la registró en la Gaceta, entonces ya hay un documento, pero no la leyó en el Pleno. Lo que pasa es que pues, entre tanto barullo ahí no se supo, pero sí está ahí. Y yo creo que hay que estar atentos. No veo que tenga posibilidades de pasar en el Senado, pero también, pues digo, hay que estar muy atentos, alertas. Y sí creo que hay que entrarle a mejorar también al Poder Judicial, como igual al Ejecutivo y al Legislativo. Entonces vamos a estar ahí. No estamos en el no sistemático, estamos en el solamente todo lo que esté bien hay que apoyar. Y también, senador, la democracia interna de los partidos políticos, porque hoy también la designación es la regla y antes era la excepción. Entonces me parece que también hay que modificar las reglas electorales para obligar a los partidos políticos que seleccionen a sus candidatos. Así como vamos mejorando todo, también creo que los esfuerzos tienen que venir de los casa. grupos parlamentarios, a cada asunto hay una negociación aparte. Así es que pudieron haber ido juntos en el ministro y pudieron no haber ido juntos en la Guardia Nacional. Y sí, me consta, soy un asiduo creyente. No, del canal del Congreso, seguidor. Y me consta que Damián Cepeda ha hecho un trabajo extraordinario y es uno de los senadores más destacados de la actual. Que bueno, nada más antes de entrar a esta conclusión general, déjenme hacer una acotación. Se hizo puntualmente la invitación para que vinieran a este programa los senadores de Morena. En su momento se les pidió que si no podía venir directamente Ricardo Monreal, mandaran a un representante. Hubo una negativa, tal parece que la agenda no se los permitió, pero ahora sí concluyo retomando ideas que fueron planteadas azúcar morena en esta mesa. Si se ha de presentar una iniciativa, debe de estar plenamente constituida. Así solamente puede quedar como una propuesta. Duelen los actos de las fuerzas políticas, pero duele más la falta de congruencia y también de acción. Además, porque hoy la oposición tiene un gran reto para generar contrapesos y el presidente debe de responder a un país entero respetando los poderes, también respetando su autonomía y tal como en su momento, él mismo lo dijo. Y cierro nuevamente con tu frase, Jorge, porque sí nos gustó. Autonomía e independencia, pero no un cheque en blanco para las instituciones. Así es como concluimos este programa de A Fondo. Yo soy Magda Bastida. Nos vemos en la próxima. Muy bien. Bueno, qué divertido con ustedes, caray.